Buenas noches, soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de esta noche, la líder invitada es la señora Milda Rivarola, historiadora. A pocos días, en realidad, de cumplir nuestro aniversario número 211 de Independencia Nacional, en el programa de esta noche vamos a hablar acerca de momentos históricos a lo largo de estos 200 años de vida independiente. ¿Cuáles son aquellos hechos, algunos de ellos trágicos y otros no, que han impactado fuertemente, dejando una profunda huella en nuestro país a lo largo de estos más de 2 siglos? También vamos a hablar de identidad nacional, los motivos por los cuales los paraguayos debemos estar orgullosos de ser paraguayos. Empezamos el programa, como siempre, agradeciendo a las empresas auspiciantes Bancop, un banco con raíces, Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con la señora Milda Rivarola aquí en Líderes desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Bancop, un banco con raíces. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Dicen que la vida de campo es tranquila, que el contacto con la naturaleza es único. Ahí no existe el tráfico, tampoco el ruido, que depende solo del clima. Dicen que el dinero se hace prácticamente solo, que trabajas sin horarios, sin jefes, y te vas a dormir tranquilo. Sabemos de tu esfuerzo. Bancop, un banco con raíces. Ya estamos en compañía de la señora Milda Rivarola. Milda, muy buenas noches y gracias por acompañarnos en Líderes. Buenas noches, gracias a vos y saludo a la audiencia. Milda, me interesan mucho tus reflexiones respecto a el magnicidio del fiscal Marcelo Pecci. Ayer estuve pensando, porque se organizó una marcha de repudio de sus compañeros de colegio, de facultad, ese tipo de cosas, ¿verdad? De alguna manera Marcelo Pecci es como primer héroe del siglo XXI, digamos, en términos de era un combatiente que cayó en batalla, ¿verdad? Y combatía por algo que para la República Paraguaya es muy importante, que es la justicia, ¿verdad? Es uno de los grandes desafíos y trabajos mal hechos que se hizo durante toda la transición, y de pronto había una generación de fiscales jóvenes que estaba tratando de recomponer eso, y nada, puede ser considerado un héroe, el héroe del siglo XXI, el primero, digamos. Correcto. ¿Te parece que esto puede tener un impacto en esos jóvenes fiscales que a partir de ahora van a decir? Yo hablé con un amigo abogado y lo que me dicen es más terrible que eso. Que es uno de los efectos buscados del asesinato, digamos. Amedrentar, o sea, generar miedo. Y lo que me dice, van a haber menos fiscales que se atrevan. Y va a haber mucho más presión de sus familiares para que se retiren de ese puesto peligroso de trabajo. Cierto. O sea, no era solamente contra Pecci, era contra toda esa generación nueva de fiscales honestos, digamos, que ahora van a sentir miedo y van a estar amedrentados. Era el efecto buscado, claramente. Correcto. La semana pasada, Milda, en sesión de Cámara de Diputados, Katia González dice: pertenezco al 20% de parlamentarios que obtuvo su banca.
sin necesidad de financiamiento del crimen organizado y del narcotráfico, dando a entender que 8 de cada 10 parlamentarios sí están vinculados con el crimen organizado y el narcotráfico. ¿Estamos ante un narcoestado? Ella aludió a una encuesta de percepción, o sea, no se puede trasladar eso directamente a comportamiento delictivo de personas. Lo cierto es que la década anterior, a finales del siglo XX, los negocios ilícitos, entre los cuales está el narcotráfico, digamos, no es el único, financiaban parlamentarios y representantes, o corrompían fiscales, policías, ese tipo de cosas. Lo que sucedió desde el 2012, 2013 para adelante, es que van ellos mismos ya. O sea, ya no necesitan delegados, ya se animan a financiar directamente o a mandar su propia gente a los órganos representativos, digamos. Y eso es un agravamiento de la intervención del crimen dentro del Estado paraguayo, ¿verdad? No, es claro, o sea, cada vez más gente está hablando de narcoestado, ¿verdad? Y no se ven acciones radicales en contra de eso. O sea, y eso tiene que ver con ley de financiamiento y un control muy estricto del financiamiento de campañas que hasta ahora el Parlamento se negó a hacer en serio. O sea, lo que hace son leyes que pueden ser evadidas o muy débiles, ¿verdad? Y algo que también es muy curioso y que contribuye a empobrecer, digamos, los procesos electorales, nunca se castigó un delito electoral. O sea, en Paraguay es normal que haya punteros pagando en efectivo a una cuadra del local. Es normal que te llegue un camión rentado con gente arreada y baje, ¿verdad? O sea, no hubo hubo un intento del 90, 91, los primeros códigos electorales, en modernizar lo que es el marco legal. Pero después las prácticas clientelares y corruptas se apoderaron de ese marco legal, ¿verdad? Y sin freno, sin control, ¿verdad? O sea, averiguar si hay un fiscal electoral que alguna vez mandó a fiscalía algún delito y no hay, o sea, no. Entonces es un mal que avanza sin cortapisas, o sea, sin acciones eficientes del Estado para frenar esa cooptación del Estado por parte del crimen organizado, ¿verdad? Correcto. Quiere decir que nosotros podríamos estar migrando, Milda, de un proceso de 35 años de dictadura a un proceso de 3 décadas de incipiente... Posthechonismo, nomás ya le llamamos nosotros. Posthechonismo, exactamente. Porque eso de transición a democracia es más discutible. Exactamente, ¿verdad? Incipiente y democracia con baja calidad institucional, lo que podría estar migrando ahora a un proceso de narcodemocracia. No recuerdo cuál institución, una europea, hace unos meses descendió, de esta que hace mediciones mundiales de calidad de democracia, nos descendió del puesto democracia débil o democracia insuficiente a régimen mixto. Debajo ya están las dictaduras. Correcto. Pero ya nos bajaron al rango intermedio y la pregunta es que, ¿qué es? ¿Qué sistema somos? ¿Qué es lo que somos y a dónde estamos yendo, verdad? Exactamente. Esa es la pregunta terrible, digamos, respecto al Estado. ¿Cómo ves, Milda, las chances del Partido Colorado en las próximas presidenciales 2023 ante la posible concertación opositora? Si se miran cifras, y sobre todo del voto a senador, que es el porcentaje de voto que mejor refleja la afinidad política del elector. Porque el presidente se vota a menudo en coaliciones o se vota regañadientes sabiendo de que debajo está su partido, ¿verdad? Y diputados parte de otro padrón, o sea que no es comparable a nivel nacional. Los colorados desde el 2003, 2008, en todas las elecciones nacionales,
el voto no alcanza ni siquiera el 50%. O sea, ellos ya son minoría, o sea, son el partido mayoritario, pero no alcanzan la mayoría mínima para ganar solo, ¿verdad? Entonces, la estrategia, porque tienen estrategia obviamente para permanecer tanto tiempo, digamos, Cierto. está bien, somos minoría, pero vamos a apoyar el fraccionamiento de la oposición. O sea, no vamos a dejar que la oposición se convierta en una coalición estable, digamos. El junio del 2012, el juicio político fue eso, es decir, no va a haber coalición en el sistema político paraguayo, no más, ya no va a haber más, ¿verdad? Y ya no hubo, o sea, hubo cuestiones así, casi simbólicas, pero no hubo. Entonces no es tanto por qué tienen tanto poder los colorados, sino por qué dentro de las fracciones no coloradas hay esa incapacidad de asumir una mayoría que es suya, que normalmente es suya, porque son el 53%, el 55%, ¿verdad? O sea, hay que dirigir la mirada hacia la oposición, digamos, y hacia las intervenciones más o menos abiertas que líderes colorados tienen en la oposición, digamos. Okay. Para dividir, para separar, para imposibilitar coaliciones, ¿verdad? Correcto. Y esa incapacidad para poder compactar esa mayoría que serían los partidos de oposición juntos, ¿pensás que va a ser vencida de cara al año 2023 y que puede haber una concertación unida y sólida? Un grupo de escritores y analistas firmamos hace un mes por ahí un documento que se subió a change.org. No es tanto, ya no es más la posibilidad de ganar. O sea, es la posibilidad de quedar en el poder sin que te echen. Ahí está la elección 2008-2012, ¿verdad? Okay. Y es, ¿para qué vas a ganar? O sea, existe o puede consensuarse más que dos figuras, cuya tarea debería ser garantizar que un programa se lleve adelante, ¿verdad? Domingo Rivarola dijo una vez que Paraguay era uno de los países más sobrediagnosticados del planeta. O sea, hay cada tanto diagnóstico, ¿verdad? O sea, no sabemos qué hacer. Está muy claro cuáles son las falencias grandes del Estado paraguayo, cuáles son las mayores necesidades de la ciudadanía. Cierto. Pero si no se logra consensuar qué se debe hacer para empezar a salir de ese pozo, Claro. ¿Para qué ganarían, verdad? O sea, ¿para qué ganarían? No es solamente nombre, es también programa. O sea, y el programa tiene que ir, qué sé yo, a las cuestiones tributarias, a las cuestiones de inversión en políticas sociales, a la cuestión de garantía de libertad, a reforma de la justicia. O sea, hay demasiados aspectos del aparato de Estado que necesitan reforma urgente, ¿verdad? Y de cómo se va a reformar, tiene que haber un programa, ¿verdad? O sea, los colorados no tienen, ellos es tomar el poder y repartir beneficios, digamos, Y si no les la importa. oposición está tratando de copiar ese modelo de ausencia de qué hacer, pero sí preocuparnos por la toma del poder, y si están tratando de copiar eso, puede pasar lo del 2008-2013. No, hay sectores dentro de la oposición que tienen idea, que tienen un concepto de qué es el Estado. O sea, no es solamente un programa, o sea, no el Estado botín para repartir a mi clientela, sino lo que realmente debe ser un Estado. Hay partidos y grupos que tienen. El problema es consensuar con las fuerzas mayores las políticas que se van a llevar adelante, ¿verdad? Y ¿qué vamos a hacer? Y vamos realmente a hacerlo con lealtad los 5 años de gobierno. O sea, lo otro es tomar el poder para entrar en rivalidad interna y cortarse las patas del sillón cuando se pueden, digamos. No tiene sentido. No tiene sentido. Yo tengo la percepción, y yo creo que mucha gente también, de que cuando hablan los diferentes actores involucrados en la concertación, da la impresión de que los planes son más bien la repartija después del botín. ¿A quién le voy a dar un cargo? ¿A quién le ponemos como en la lista de senadores? ¿Qué ministerios van a quedar a cargo o para quiénes van a quedar algunos ministerios?
Da la impresión de que la concertación suena más al acceso del poder para la repartición después de las cuotas de poder, y no veo muchas discusiones respecto a lo que vos decís. Lo que hay que hacer a partir del acceso al poder, como vos decís, con fidelidad durante todo el periodo. Y con algo que se... ¿Es también esa impresión es tuya o ves discusiones? Y con algo que se minimiza mucho, que es la gente vota presidente. El vicepresidente lo llamado no existe, o sea, la figura del presidente es lo que se vota. Pero por la ingeniería del Estado paraguayo, que no es ni presidencialista ni parlamentarista, un ejecutivo que no tenga o mayoría parlamentaria propia, una coalición estable de mayoría parlamentaria, no puede gobernar. Claro. No puede gobernar salvo que esté comprando parlamentario para cada ley, que por ahí dura 1 año, 2 años, después se vuelve a derogar, ¿verdad? O sea, es también, el compromiso no es solamente de las cabezas, no debería ser solamente de las cabezas del Ejecutivo, debe ser de partidos que presentan listas parlamentarias con un compromiso, ¿verdad? O sea, vamos a acompañar esto. O si no es seguir esa vieja querella entre poderes políticos paraguayos, que lo único que hacen es frenarse entre ellos para cualquier acción, ¿verdad? Correcto. En este mes de mayo, tu presencia aquí es muy importante para ayudarnos o escucharte, reflexionar y ayudarnos a pensar acerca de estos 2 siglos y 11 años más de independencia de nuestro país. Así que quiero que hablemos un poco acerca de esto. El 14 y 15 de mayo de 1811, el Paraguay se independiza de España, es decir, un territorio perfilado por sus fronteras deja de pertenecer a la corona española. Pero ¿qué cambia en su interior? Indígenas y población en general, lo que cambian es la subordinación. Dejan de estar subordinados a la corona española y pasan a ser subordinados de una minoría de quienes tienen la toma de decisiones, terratenientes, y se instala por 2 siglos en el Paraguay un sistema medieval y feudal, donde unos pocos, una minoría no representativa, tienen el poder, la toma de decisiones, administran los negocios del Estado, distribuyen las tierras según su conveniencia, privando de tierras a indígenas y a la población en general, sin mucho interés en escuchar los reclamos y las necesidades del vox populi, del pueblo. Milda, 211 años después de la independencia del 14 y 15 de mayo, necesitamos una segunda independencia en reclamo de igualdad, inclusión, justicia social y un sistema de organización social más razonable. ¿Viste cómo estás leyendo algo y decís pero, y tachai así? Bueno, en primer lugar, en el 1811 no nos independizamos de España, seguimos jurándole lealtad a Fernando VII. Fue un proceso, como toda la independencia, hasta 1813. Lo que sucedió en el caso paraguayo, en primer lugar, que esas fronteras de la intendencia del Paraguay, a las que te referís, cierto, estaban muy indefinidas, porque al Reino de España nunca le importó demasiado una provincia lejana, aislada, sin metales, ¿verdad? Y en muchos sentidos, la ausencia de límites, con lo que después fue Bolivia, con lo que después fue Brasil, digamos, en ese momento era el Imperio Portugués, está como una de las causales de las 2 guerras internacionales que tuvimos, ¿verdad? Cierto. O sea, no teníamos fronteras definidas y no pudimos, Paraguay como país no pudo definirlas posteriormente con tratado diplomático, ¿verdad? Entonces fuimos 2 veces a la guerra, digamos. Rafael Eladio Velázquez, el gran historiador, fue decano de Ciencias Sociales en la Católica.
él escribió en algunos de los artículos, él trabaja mucho el periodo, tiene varios artículos sobre el periodo de la independencia, digamos, incluso sobre sistema social y estratos sociales en ese periodo. Él decía que Francia fue el último virrey español. Ya fue paraguayo, digamos, o sea, bueno, había sido español hasta 1811, después fue paraguayo, como todo el resto de los blancos del linaje. Francia fue el último virrey español. Fue el último virrey, porque salvo una especie de carta magna, que en realidad no fue una constitución, era simplemente un reglamento de gobierno, Paraguay no cambió el sistema jurídico colonial. Siguió manejándose hasta 1870, hasta la constitución de 1870, siguió manejándose con leyes españoles coloniales. O sea, lo que cambia es la nacionalidad del gobernante, digamos. Pero no pasamos de colonia sometida a república independiente. Correcto. Eso es lo que no pudimos, Paraguay no pudo hacer. En los otros países se dio a través de revoluciones, de golpe de Estado, de guerra entre gobernaciones y provincias, lo que sea, digamos. Pero la tendencia era eso, o sea, era pasar de colonia sumisa al imperio, a una monarquía, a república, ¿verdad? Eso no sucedió acá, ¿verdad? Y es algo que la historiografía, o sea, los manuales no quieren mencionar, pero nosotros seguimos teniendo servidumbre indígena, ¿verdad? Sí. Seguimos teniendo esclavitud. Seguimos teniendo exigencias de castas. O sea, no podías casarte siendo blanco de linaje con india o con negra, digamos. Tenías que pedir permiso. Tenías que pedir permiso para trasladarte dentro del territorio. Eso es colonial. O sea, ningún paraguayo, ni bajo Francia, ni bajo López, podía ir de Asunción a Paraguarí sin permiso, sin un permiso firmado, ¿verdad? O sea, y ese retraso largo retraso, estamos hablando del 10, 11 hasta el 70, son 50, 60 años, ¿verdad? Generó retrasos paralelos, ¿verdad? Sociales, económicos, culturales, políticos, de todo tipo, ¿verdad? Bueno, y los manuales te dicen, no, está bien, Francia y López eran autoritarios, pero gracias a ellos fuimos nación. Y bueno, ya comenzamos, ya éramos los mismos nación en ese momento. No era ese el desafío principal era ser una nación republicana, ¿verdad? O sea, no monárquica ni feudal, ¿verdad? Exactamente. ¿Y cuándo te parece a vos que empezamos, a pesar de que en nuestras raíces de identidad nacional, el paternalismo del Estado y el autoritarismo tienen huellas muy profundas? ¿Cuándo empezamos a pensar como república con equilibrio de poderes? O sea, que esa idea de que todo fue dictadura hasta el postronismo también es una idea falsa, ¿verdad? ¿Es una idea falsa? Sí, es una idea falsa. Hubo sucesivos intentos bajo gobiernos colorados del siglo XIX. Perdón, Milda, que te interrumpo. Todo fue dictadura hasta el postronismo, es una idea falsa. Me interesa mucho ahora. Post-independencia, doctor Francia, dictadura. No, te hablo de 1870 para adelante. Correcto. O sea, desde el final de la guerra no fueron electos, hubo autogolpe o golpe de Estado interno, pero si uno suma gobiernos de Caballero, Escobar, Urquiza, sí. Los gobernantes de González, incluso gobernantes colorados, Caballero no era colorado porque todavía no se había formado el partido, pero bueno, o sea, de esa agrupación hubo reforma de códigos electorales, hubo incluso elecciones donde participaron colorados y liberales, ¿verdad? Ese es un primer intento de crear esa república que estaba en los papeles en la constituyente del 70, ¿verdad? O sea, eso pasa de gobiernos colorados a liberales en 1904 o a coaliciones liberal coloradas en 1904. Manuel Franco, la calle que es paralela a Palma, digamos, Franco Montero. Ese es otro periodo corto también de intento de institucionalidad, o sea, ahí se impone el voto secreto, por ejemplo, ¿verdad? Y hay intentos
de que la oposición colorada en ese momento participe. El régimen de Eligio Ayala, el gobierno largo de Eligio Ayala. Eligio Ayala fue ministro de Hacienda, presidente, ministro de Hacienda. O sea que él no gobernó 4, gobernó 8 años realmente bajo forma distinta. Es un periodo de transformaciones del aparato de Estado y de civilidad, digamos, del proceso del régimen político impresionante en Paraguay. También hubo otras elecciones colorado liberales competitivas en ese momento, ¿verdad? O sea, están esos dos otros modelos de intentos de institucionalidad republicana, digamos, y que fueron coartados o con revoluciones en el caso de los colorados o con una guerra internacional en el caso de Ayala, ¿verdad? Pero esos son periodos, y son periodos de auge económico, social, de organizaciones, de universidades, de pensamiento. O sea, no es solamente que la política estaba mejorando, la economía y la sociedad en su conjunto estaban mejorando en esos momentos. Y después ya vienen las secuelas de gobiernos militares, ¿verdad? Exactamente. Y la dictadura, ¿verdad? Exactamente. Lino Oviedo fue el último militar con fuerte protagonismo en la política. Termina con su muerte, termina con Lino Oviedo el protagonismo de los militares en la política. No, el protagonismo militar en la política termina después de ese intento Shalay de bombardeo del Congreso del 2000. Allí, cuando cae Cuba ya había caído Cuba un año antes. Lo que sucede es que se traslada caballería fuera del área azucena. O sea, porque Campo Grande Caballería era el histórico núcleo de poder y de desafío al poder civil militar, digamos. Ahí se desmorona los restos de pretensiones militares, digamos, y le mandaron a Curuguatí, le mandaron a no sé dónde le mandaron, digamos, repartieron en 1000 pedazos y le sacaron del centro de poder, digamos. Y de hecho el oviedismo ya estaba desapareciendo antes de la muerte de Oviedo. O sea, si uno ve porcentaje de votos a candidatos oviedistas, ya estaba en su declive cuando falleció, ¿verdad? Correcto. Pero ahí terminó, y de hecho los analistas no tienen tanto miedo a la figura, a nivel de los riesgos de democracia en América Latina, digamos. Ya no piensan en un retorno de las dictaduras militares clásicas, piensan en otras formas de despotismo no basadas en el ejército, ¿verdad? Ok, correcto. Hilda, en estos 211 años de vida independiente, ¿qué 5, 6 o 7 hechos son hitos, puntos de inflexión en nuestro proceso de desarrollo como nación? Te daría uno anterior a la independencia, pero que marcó tremendamente la historia paraguaya. Aunque, viste que en las escuelas, todo lo que es colonial, pasamos así, aprendemos de memoria los nombres de los intendentes o los gobernadores y ya no nos importa más. La expulsión de los jesuitas, eso genera una crisis demográfica, social, una pérdida de historias de entrenamiento y mano obra calificada de la gente, que es impresionante, ¿no? O sea, esa pérdida demográfica es más importante que la de la guerra de la Triple Alianza. Perdimos más gente ahí en ese momento, ¿verdad? O sea, cuando se vacían las misiones, se les sacan los jesuitas y la población. ¿Qué se produce ahí? Emigración y gente que cae. Se van a zonas, esclava. se van a zonas donde había trabajo pagado. Se van a Santa Fe, bajan hacia los centros, porque la población guaranítica, que ya era guaranítica de las misiones, era mano obra calificada, muy calificada. Y no iba a encontrar en Asunción o en las ciudades de criollas paraguayas empleo, ¿verdad? Entonces bajan a donde hay trabajo, ¿verdad? Dice, pero ese es un momento de ruptura así muy fuerte de la historia y de pérdida demográfica, ¿verdad? O sea, había más gente en las misiones que en el territorio paraguayo, siempre. O sea, bueno, lo otro es obviamente la guerra. La guerra es un cambio
un parteaguas así terrible de la guerra de la Triple Alianza. Yo diría que... no, es la otra guerra. Y después esas secuelas, la gente olvida mucho o no tiene en consideración que antes de Stroessner apareció Morínigo, ¿verdad? Y hubo una guerra civil. Nosotros pasamos por un periodo que es comparable a la guerra civil española y al franquismo, ¿verdad? Que es el que le preparó el territorio político al stroessnismo después, ¿verdad? O sea, no hubo la necesidad, él no tuvo la necesidad de matar 20 o 30 mil personas porque ya habían sido exiliadas y muertas esa persona 10 años antes, ¿verdad? En 1947. En el 47, en la guerra civil 47, que es otro parteaguas así y bien tremendo. Y después del 89. ¿verdad? ¿Cuántas personas, cuántos paraguayos murieron en la revolución de 1947? No se sabe bien ni cuántos murieron en la guerra del Chaco. O sea, hay documentos de sanidad, pero se supone que están subvaluados, ¿verdad? Hay cifras exageradas que hablan de 300, 400 mil personas, digamos, sobre todo de exilio, más que de muerte de exilio, digamos. Pero nuestras guerras civiles, que fueron muchas, o sea, está la del 22, está la del 11-12, costaban 6, 10, 15 mil muertos normalmente, ¿verdad? O sea, y no solamente muertos en batalla y combate, sino toda la cuestión de traslado masivo, de moverse de territorio. Lo que está ocurriendo en Ucrania ahora. O sea, que la gente huye de esos focos de peligro y muere en el camino, ¿verdad? Correcto. O sea, ¿Y en la guerra del Chaco? Se habla de 30.000, ¿verdad? Son 30 paraguayos. Paraguayos. 30.000 paraguayos los muertos. Pero son probablemente cifras Y 15 años después, más o menos, unos 20.000 más. Sí. Quizás no tanto, no sé, no hay estudio. Perdón que yo te interrumpí. Me dijiste en primer lugar, cuando fueron expulsados los jesuitas, un hecho hito en la historia paraguaya. En segundo lugar, la Triple Alianza. En tercer lugar, la Guerra del Chaco. Me mencionaste también la Revolución del 47 como otro parteaguas. Y el 89, digamos, la caída del stroessnismo y el comienzo de un régimen democrático, ¿verdad? Ok, correcto. Hilda, cuando el Partido Colorado en el año 2008 se retira el presidente Duarte Frutos y se produce una transición democrática, pacífica, donde el Partido Colorado entrega el poder al señor Fernando Lugo. Es un hecho histórico por ser la primera vez. Es la primera vez en la historia paraguaya donde hay alternancia por vía democrática, nunca hubo antes. La primera vez en toda la historia paraguaya donde se produce una alternancia. Por vía democrática. Las otras se daban por revoluciones y guerras civiles. O golpe de Estado. O sea, no. De allí el valor de esa alternancia y la gravedad de su fracaso a 4 años. Correcto, correcto. Mientras estábamos hablando recién de dictaduras, estábamos hablando recién de guerra de la Triple Alianza, guerra del Chaco, revolución del 47. Se dice que Paraguay es tierra de oportunidades. ¿Es también una historia de tragedias el Paraguay? Me llegó hace poco o sea, porque no hay acá en Paraguay, difícil de conseguir, las memorias de viajeros europeos, norteamericanos, que pasan o viven en Paraguay un tiempo y se van y escriben acerca, y son muy interesantes porque es la mirada ajena, ¿verdad? De gente que vino a conocer y que vivió acá. Claro. Y porque al mirarnos nosotros a nosotros mismos hacemos el espejito quién es la más bella, ¿verdad? No. Mientras que esa otra mirada, y hay muchas memorias de viaje y viajeros. Y hace poco me llegó uno que es de 1950, creo. Me fui en Uyupacallí. Desconfía usted del paraíso. Era un pobre funcionario parisino que vino a convertirse en colono. Atraído por los libros de Pitó, de Paraguay Tierra Virgen, ese tipo de cosas. Cuenta una serie de desgracias, así, una tras otra, hasta el final, ¿verdad? Y de hecho, muchas de las colonizaciones, de los proyectos de colonia,
europea, menonita, yo te diría que la única exitosa en serio fue la menonita, ¿verdad? Pero las otras en general terminaron bastante mal, ¿verdad? O sea, el hecho de adaptación a un medio, a un sistema social y político desconocido para ellos, ¿verdad? Pero lo que sí viene a Paraguay y tiene que ver con su bajo sistema impositivo, tiene que ver con el bajo precio de las tierras. O sea, siguen siendo mucho más bajos que en Brasil o en Argentina, ese tipo de cosas. Es inversión inmobiliaria. O sea, desde la crisis económica del 2008 mundial, muchas grandes empresas financieras decidieron invertir no en oro, sino en tierras. Entonces empezaron tierras en África, tierras en Sudamérica, digamos. Y ese es el tipo de inversión que viene, bueno, aparte de la cuestión de telefonía y de tipo de cosas, pero básicamente es especulativa y tiene que ver con las ventajas comparativas que tienen por ser poco Estado, ¿verdad? Cierto. O sea, y no te van a castigar por violar leyes ambientales, las leyes laborales son muy perforables, o sea... Correcto. Hace poco, antes de ayer me escribieron de Brasil que había, la noticia era de que industriales alemanes en alimentos estaban viniendo a Paraguay. O sea, me pareció rarísimo ahora. Cierto. Pero probablemente tenga que ver con la percepción de peligros bélicos futuros en esa zona de Europa, ¿verdad? Ok. Y con necesidad de proveer de alimentos de fuera, exactamente. Comparándonos con las historias de otras naciones, ¿es la nuestra una historia más trágica y sufrida? Haití tiene una historia que uno no puede creer. No se puede creer la historia de Haití. Y es también un país muy castigado y con muchísima pobreza y desigualdad, digamos. Uno mira países como Polonia en Europa, o sea, ahí habemos mucho, digamos. Con historias de dolor. Historias de dolor, de guerra, de fracasos de proyectos de reforma, de crueldad. Sí. Hace un mes estuvo aquí sentado un señor a quien seguramente conoce, se llama Andrew Nixon. Sí, historiador y británico. Británico, exactamente. Y presentó acá justamente en el programa su libro Antología del Paraguay. Mi primera pregunta fue, ¿por qué este libro? Y él me dijo, Federico, en primer lugar yo amo mucho el Paraguay y en segundo lugar, en el mundo hay poca literatura, poca información sobre Paraguay. Y eso ha tenido consecuencias no muy positivas en cuanto a la percepción del mundo respecto a Paraguay. Me decía él, Federico, así como existe la utopía, que es aquel lugar imaginario ideal, existe también la distopía, que es aquel lugar imaginario donde todo es indeseable, lo indeseable. Y Paraguay un poco era, en la opinión del mundo, a partir de la falta de información y de conocimiento, la distopía, aquel lugar imaginario indeseable, porque son lugares o naciones gobernadas por tiranos corruptos y sanguinarios, donde hay subdesarrollo, donde hay mucha pobreza y donde lo único que vas a encontrar si te vas es lo que le pasó un poco a este francés. Desconfíe del paraíso. Desconfíe del paraíso, lo que le pasó un poco a este francés. Entonces me decía Nixon, yo quiero escribir para cambiar un poco la percepción y que el mundo se entere de lo que es Paraguay, un país con magia, donde cuando llegas quedas embrujado y no querés volver más, no querés salir más del Paraguay. ¿Te parece que en un mundo globalizado, con mucha información y muchos medios de comunicación, hoy hay una imagen positiva del país en el mundo? Fíjate, la semana pasada nomás falleció un fiscal paraguayo por narcotráfico, pero más allá de eso, hay una mejor imagen. Yo sé que en los 80, 70, 80, uno decía Paraguay en Europa y en general confundía con Uruguay, así, eso siempre, y sabía más o menos que estaba en América del Sur, ¿no? Más o menos. Y de pronto la gente algo más informada relacionaba con Roa Bastos.
Roja Abasto Paraguay. Después empezaron a relacionar con algunos jugadores de fútbol. O sea, el caso de Chilavé, el caso de esos campeones de Paraguay, esa persona, ¿verdad? Y después, las veces que la prensa internacional, los medios internacionales se ocupan es en el marzo paraguayo, ¿verdad? En el golpe del 2012, en el asesinato de un fiscal, o sea, la prensa internacional también se atrae por lo escandaloso, ¿verdad? Y a Paraguay lo toman como objeto de escándalo político cada tanto, ¿verdad? O sea, y lo que yo noté, pues, siempre me gustó viajar, viajo mucho, ¿verdad? Es que antes era Colombia. O sea, uno entraba con pasaporte colombiano en frontera europea y tenía problemas. O sea, algo había detrás de ese personaje que entraba con uno. En este momento el pasaporte paraguayo está teniendo esa característica, ¿verdad? O sea, es ya o es tráfico de personas, o es droga, o es la cantidad de compatriotas presas. ¿Sentís en los aeropuertos que cuando presentas tu pasaporte te miran como hay que tener cuidado? O no, te revisan la maleta, te detienen, ese tipo de cosas. La cantidad de, en general, mujeres detenidas y presas en España, en Italia, como mula, es altísimo en Paraguay. Okay. O sea, porque se usa a la gente pobre como mula para llevar cocaína generalmente, ¿verdad? Okay. Entonces estamos ya también en foco de control de aduana, digamos. Correcto. Hay más información sobre Paraguay en el mundo, pero no necesariamente positiva. Bueno, la información también responde a la realidad, o sea, no sale de la nada, ¿verdad? Y los datos que emitimos como país tampoco son bueno, salvo los que se refieren al mundo empresarial, de inversiones, de licitaciones, que eso transcurre por otros canales, digamos, no es opinión pública ni es prensa grande, ¿verdad? Acerca de las ventajas comparativas de invertir o no acá, comprar territorio, ese tipo de cosas, ¿verdad? Correcto. Milda, 1989-2022, 33 años post-Stroessner. O sea, ya tenemos tanto tiempo de post como destronismo. Como destronismo, exactamente. Tenemos el mismo periodo ya. Exactamente. O sea, no podemos decir hubo poco tiempo, o sea, hubo el mismo tiempo. ¿Cuál es tu valoración con respecto a avances que hemos tenido en lo político, en lo económico y en lo social en estos 33 años y en qué estamos aplazados? O sea, uno mira los datos censales del 82. O sea, los censos se hacen cada 10 años, ¿verdad? Y los del 82 coinciden con el auge de Itaipú. O sea, es el momento del electronismo donde más dinero hubo en el Paraguay, donde más riqueza hubo en el Paraguay. Y a partir de esos datos censales, que es de acceso a energía eléctrica, acceso a agua potable, analfabetismo, mortalidad materno-infantil, uno lee del 82 al 2012, que fue la última. Este año se va a hacer otro censo, pero ese fue el último censo. Y las curvas son todo en alza, digamos. O sea, yo me recibí en agronomía en el 77. Ahí me enteré, mirando esos datos, que yo era parte del 3% de la población paraguaya, con título universitario. O sea, ese era el resultado del auge económico tronista, digamos. O sea, teníamos 20% de analfabetismo, ¿verdad? En ese momento. Prácticamente toda la energía eléctrica estaba en 4 o 5 ciudades. El campo era oscuro, el campo era todavía todas las mujeres y niñas, porque era tarea de ellas, tenían que ir al arroyo y a licuar, traer agua, porque no había agua, no había agua corriente. El acceso de niños y niñas de escuela, todo eso mejoró así radicalmente. Y mejoró en forma sostenida, o sea, no es que en este momento el acceso a energía eléctrica es universal. O sea, todos los hogares, prácticamente todos los hogares tienen, ¿verdad? Okay. Disminuyó la mortalidad infantil y la mortalidad materna, todo. O sea, todos los indicadores mejoraron
quizás no tanto ante las necesidades acumuladas y ante la impaciencia de la gente, pero se lee perfectamente eso. O sea, ese Estado no era solamente dictatorial, era ineficiente para garantizar derechos, ¿verdad? Ok. Eso es clarísimo. Un Estado fallido. Era también un Estado inepto, un Estado muy inepto era el de Srebrenica. O sea, servía para ejercer poder y despotismo y reprimir, pero no servía para llenar necesidades de la gente, ¿verdad? Y hay gente que cree, Milda, que el gobierno de Stroessner ha sido un gobierno de progreso. Pues no habrán vivido el gobierno de Stroessner. Creen aquel mito de que no existían escuelas hasta la Stroessner. gracia o la desgracia de vivir ese periodo. Correcto. Pero hay gente que cree que no existían escuelas hasta Stroessner, sí. Ni hospitales, ni rutas. Hace poco estaba discutiendo con alguien, después de que diputados reorientó los fondos de FONACYE hacia el poder político local, los intendentes, y el Ministerio de Educación, el Poder Central, no frenó eso, ¿verdad? En muchos pueblos y ciudades del interior están en pie perfectas escuelas hechas en 1915. Están en pie perfectas, ¿sí? Son más espaciadas, defienden mejor del calor y del frío, o sea, son restos, ¿verdad? ¿Qué pasaron con las escuelas que se hicieron a partir de la distribución del fondo FONACYE? Se caen todas. O sea, se cae el techo sobre el alumno. Esa es la diferencia entre no había o había escuelas. Claro, hubo buenas escuelas desde el comienzo del siglo XX, ediliciamente hablando, y también a nivel de programa y de carga educativa. O sea, es nomás desconocimiento histórico. Correcto. Milda, ¿cuáles son las grandes materias pendientes luego de 33 años del estronismo? Bueno, el asesinato de Peche la semana pasada nos mostró una justicia. Correcto. Justicia que tiene que ver con... El Banco Mundial mide 5 o 6 indicadores en todos los países del mundo. Y uno de ellos es imperio de la ley. O sea, está bien, la ley es buena y impera o no impera la ley, sigue la ley. Paraguay prácticamente no mejoró en eso desde hace 15, 20 años. O sea, y sin ley no hay, sin justicia, sin imperio de la ley no hay república. No hay, o sea, lo otro es la arbitrariedad del que manda. Si no es la ley, el que manda tiene poder, tiene dinero, hace lo que quiere, viola la norma, ¿verdad? Yo creo que yo creo que eso es lo que conmocionó tanto con la muerte de Peche la semana pasada, de que ese intento que se hizo de combatir terminó así, ¿verdad? O sea, entonces, bueno, de vuelta vamos a perder el derecho a la justicia, ¿verdad? Y dicen Eric Hobsbawm es un gran historiador inglés. Perdón, que me quede, pero lo que acabas de decir me parece un poco fuerte. De vuelta vamos a perder el derecho a la justicia. Hobsbawm decía que los pueblos en general no se rebelan tanto contra la pobreza, contra la explotación, se rebelan contra la injusticia. La injusticia es intolerable. El saber que porque uno nació pobre, no tuvo acceso a escuelas, no tiene poder político, no tiene los mismos derechos que la persona privilegiada que nació con todos esos beneficios, ¿verdad? Y el aguantar esa injusticia, el no encontrar justicia, ¿verdad? Ahora ya están haciendo leyes injustas. El hecho de liberar a los parlamentarios de castigo por declaraciones juradas las declaraciones falsas, ¿verdad? Totalmente. Entonces la historia, para ustedes la ley, nosotros ya nos protegemos, pero por ley nos protegemos. O sea, es terrible. O sea, terrible. Estás creando una casta de intocables y el reto de castigables, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Recién decías, cuando me mencionabas aquellas noticias que llegan al mundo, decías, no dijiste el juicio político del 2012, dijiste el golpe del 2012. ¿Por qué?
para los historiadores eso es un golpe parlamentario, el golpe no es solamente militar. Aún existiendo la figura constitucional Sí, del... ¿Sabes cuánto tiempo duró el juicio político a José P. Ullari? 5 meses. Jueces, policías, pasaron miles de testigos. O sea, eso era un juicio político decente en el Paraguay de preguerra, ¿verdad? ¿Cuánto duró? ¿Un día? ¿Dos? Un día, dos. Un juicio político express. Fue un golpe parlamentario. Ok. Milda, contame cuáles son o por qué o qué debería motivarnos el orgullo por nuestra identidad nacional. ¿Qué debería motivarnos el orgullo de ser paraguayos? Vemos en las noticias, somos el 4º o 5º exportador mundial de productos como carne, soja o energía, pero los frigoríficos son de los brasileros. Las producciones, los productores de soja son brasileros. Y más allá de una binacionalidad teórica, la energía de Itaipú es de los brasileros. Entonces, no hay mucho que orgullecernos o enorgullecernos de eso. Además, para colmo, algo que importa mucho a la gente, el fútbol. Hace 3 mundiales, 2014, 2018 y ahora 2022, nuestra bandera no va a estar allí. ¿Por qué debemos estar orgullosos de nuestra identidad los paraguayos? Sé que el que trabajó eso, extranjero de nacimiento, era Bartolomé Meliá, el jesuita. Él trabajó mucho la cuestión de identidad. Y él decía que ahora, nuestro último símbolo grande de identidad era la selección paraguaya. Y que ya estábamos perdiendo la lengua. O sea, cada vez menos porcentaje de la población paraguaya es guaraní parlante exclusiva. O sea, se está dejando de hablar, hay más gente que habla yo parado. Ese imaginario, que está en el imaginario de que prácticamente todas las naciones del mundo, una nación nace del campo, de los campesinos, de la historia pasada de producción. En Francia dicen la France profonde, cuando se refieren al campo. Y conservan los vestigios de ese origen de la nación que están en los pueblitos pequeños, que están en eso, ¿verdad? Deep country le dicen en inglés, o sea, siempre hay campesinos, eso, ¿verdad? Eso está desapareciendo en el Paraguay. O sea, el mundo y la economía campesina están desapareciendo frente al agronegocio, ¿verdad? Correcto. Que es el otro gran pilar de la identidad. O sea, la cuestión de la lengua, la cuestión del origen rural, digamos, y de la vida rural, ¿verdad? Y bueno, nos queda la selección paraguaya, y por eso no nos enojamos tanto cuando esa bandera no flamea donde debería flamear. ¿Te preocupa, Milda, que en el campo hay cada vez más brasileros, bandera brasilera izada, restaurantes con las cartas en reales? Ya son más de 500.000 personas. ¿Qué implicancias políticas puede tener eso? Bueno, el portugués ya es la tercera lengua hablada en Paraguay. Después el español y el guaraní, el portugués es la lengua hablada, ¿verdad? Y cuando decimos campo, no es solamente la región oriental, o sea, también está toda la cuestión ganadera y sojera del Chaco, que también es brasileña, digamos. O sea, los brasileños los colonos brasileños dieron un primer salto en la década del 60, 70, sobre el Alto Paraná, ¿verdad? Después saltaron al Paraguay con la cuestión de San Pedro, y hace 10 o 15 años ya saltaron al Chaco, o sea, ya están comprando propiedades. No hace mucho el ministro Guedes de Brasil decía que somos un Estado brasilero. Te hago una pregunta y me la respondes después de la pausa. Vamos a hacer una pausa ahora. Si vos, si pudiésemos resucitar a cualquier personaje yo sé con quién. De la historia Tengo paraguaya, toda su foto. ¿Con quién compartirías una cena? ¿Con qué personaje de la historia paraguaya, cualquiera, compartirías una cena? ¿Me respondes después de la pausa? Vamos a hacer una pausa y regresamos para cerrar el programa con la señora Milda Rivarola. Dicen que la vida de campo es tranquila, que el contacto con la naturaleza es único. Ahí no existe el tráfico, tampoco el ruido, que depende solo del clima. Dicen que el dinero se hace prácticamente solo.
que trabajas sin horarios, sin jefes, y te vas a dormir tranquilo. Sabemos de tu esfuerzo. Bancoop, un banco con raíces. Continuamos con la señora Milda Rivarola. Milda, te dejé la pregunta, ¿con quién compartirías una cena? ¿Con qué personaje de nuestra historia? Puede ser con dos. Sí. Eran contemporáneos y no se querían entre ellos. Uno es Eligio Ayala, claramente. O sea, para mí es el mayor estadista paraguayo de toda la historia paraguaya. Y la otra es una abogada, dirigente sindical socialista, se llamaba Elida Ugarriza. Elida Ugarriza. Elida Ugarriza de Gaona. Por supuesto le hizo una huelga, dirigió un mecanismo de protesta contra Eligio Ayala, no se querían nada entre las dos, pero como reflejan el desarrollo ideológico y cultural del Paraguay de los años 20. O sea, son como... Sería lindo conversar con ellos. Es imposible, pero hubiera sido. También fue muy lindo conversar contigo. Me encantó esta charla. Muchas gracias, Miguel. Gracias a vos. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Bancoop, un banco con raíces. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.